Capítulo 16. Julius, manteniendo la calma, canaliza su magia hacia su espada y, con un último movimiento decisivo, lanza un golpe amplificado por Alclarista, golpeando a Kurgan directamente en el pecho. La energía del ataque atraviesa su cuerpo, obligándolo a retroceder con un impacto devastador. Kurgan se tambalea hacia atrás, con las rodillas a punto de ceder, pero la furia en sus ojos permanece intacta. Con un rugido ensordecedor, hunde sus cuchillas demoníacas en el suelo, generando una brutal onda expansiva que resquebraja la tierra y lanza a Julius hacia atrás. Antes de que Julius pueda recuperarse, Kurgan se abalanza sobre él, haciendo girar sus espadas en un ataque furioso. Julius alza su espada en el último instante, bloqueando el golpe, pero la fuerza del impacto lo arrastra por el suelo, excavando profundas trincheras en la tierra. Siente el peso abrumador de la fuerza de Kurgan y, con un movimiento rápido, invoca a Uligola. Una poderosa tormenta de fuego y viento estalla a su alrededor, obligando a Kurgan a retroceder momentáneamente. Pero Kurgan no lo duda. Se planta firmemente en el suelo, resistiendo la tormenta y avanzando contra el torbellino de fuego y viento. Sus espadas brillan con una luz siniestra mientras asesta un tajo devastador, destrozando la defensa de Julius y clavándose profundamente en su costado. Julius siente el dolor desgarrar su cuerpo, pero se mantiene firme. Aprovechando la oportunidad, Kurgan blande sus espadas en un arco devastador, golpeando de nuevo a Julius y estrellándolo contra una formación rocosa. El impacto es brutal, agrietando las piedras tras él. Julius intenta ponerse de pie, pero su cuerpo tiembla, herido y debilitado. Respira con dificultad, sintiendo la sangre que gotea de sus heridas, pero la determinación en sus ojos aún arde. Kurgan se acerca lentamente, sus espadas goteando la sangre de su oponente. Se detiene ante Julius, evaluando su estado, antes de girar sus espadas y clavarlas en el suelo junto a él. Julius resultó herido pero no inconsciente. Kurgan se dio cuenta de esto, descolgó sus armas del suelo y dio un paso adelante, con las espadas listas para golpear y acabar con la vida del caballero. Listo para terminar la lucha, listo para extinguir la fuerza vital del hombre de cabello púrpura. Julius intentó maldecir mientras luchaba por levantarse del suelo, apoyándose en su propia arma. Sus últimas fuerzas. Al ver los informes, pensó que su oponente no sería tan poderoso, pero ahora, cara a cara, parecía incluso más fuerte de lo que se le había mostrado. Lucharía con todo lo que tenía hasta el final. Kurgan se acercó lo suficiente. Hasta que algo lo empujó violentamente hacia atrás. Una explosión destructiva de maná que reconoció. En el aire, Mimi y Tibei saltaban desde los tejados. Kurgan fue ligeramente derribado, mientras otra figura aparecía por detrás. «Puedo». Golpeó a Kurgan, empujándolo un poco hacia atrás. Kurgan permaneció imperturbable al ver a Mimi, Tibei y Ricardo aterrizar junto al caballero de caballeros. Estaban de pie con las armas en la mano. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Acabamos con los cultistas de nuestro lado. Los caballeros ya han recuperado una de las torres, así que decidimos ayudar con lo que pudiera estar en el camino. Mimi derrotó a un montón de cultistas en el camino. Y luego vio cómo te golpeaba ese grandullón con el que Garth debería haber estado luchando. Uf. Parece que tu situación no es muy buena, amigo. Solo espero que a nuestros otros amigos les vaya mejor». Los gemelos relataron lo sucedido, mientras Ricardo hablaba en tono esperanzado, intentando mantener el ambiente ligero. «¿Crees que podremos con esto, Ricardo?» «No digas eso, Tibei. Mimi lo va a derribar. Mimi los aplastará a todos. Me encanta tu confianza, Mimi. ¿Qué te parece, Julius?» «No puedo decir que podamos ganar. Parece más fuerte de lo esperado. Mucho más fuerte. Pero tendremos que lidiar con él». Los cuatro se prepararon para luchar. Kurgan hizo girar sus armas en sus manos. Minutos antes, en la pelea de Priscilla y Al contra Teresia, listo para la batalla. Y ¡bum! Una explosión detuvo cualquier movimiento que estuvieran a punto de hacer. Se sobresaltaron. Pero aún más sorprendente fue cómo Kurgan giró sus armas, las envainó y se dio la vuelta para marcharse. Desapareció de la vista del cuarteto mientras permanecían en estado de shock y confusión. ¿Qué fue esa explosión? ¿Y por qué desapareció Kurgan? Priscilla jadeaba, con el cuerpo cubierto de profundos cortes y quemaduras. Su lujoso vestido, ahora hecho jirones, se aferraba a su piel ensangrentada. Incluso las joyas encantadas que la protegían de ataques letales habían sido destruidas durante la lucha, revelando aún más la enorme brecha que la separaba. Cada respiración era un cruel recordatorio del abismo que separaba su poder de la maestría absoluta de Teresia.
Incluso la bendición del sol, que siempre le había otorgado fuerza, parecía frágil contra la espada mortal de la espadachín sagrada. Teresia avanzó sin dudarlo, sus movimientos fluían como una danza hipnótica. Su espada cortó el aire con precisión letal, asestando golpes rápidos y letales. Priscilla intentó contraatacar, pero sus golpes fueron desviados o neutralizados antes de que pudieran alcanzar su objetivo. La espada llama aún ardía en su mano, pero su luz comenzó a flaquear. El poder destructivo de la espada era inútil si su portador no podía seguir el ritmo de la velocidad de su oponente. A cada segundo, Teresia apretaba el nudo, asestando cortes que acentuaban la desventaja de Priscilla. Un golpe limpio la golpeó en el costado y el impacto la envió volando hacia atrás. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo y el polvo y la sangre se esparcieron a su alrededor. Sus brazos temblaban mientras intentaba levantarse, pero Teresia ya estaba sobre ella. La punta de la espada brillaba amenazadoramente delante de su cuello. Antes de que Teresia pudiera asestar el golpe final, una mancha negra apareció entre ella y Priscilla. Un choque metálico resonó cuando una espada interceptó el golpe mortal de la espada Chin sagrada. Al, cubierto de sudor, sostenía su Liu Yedao con su única mano, su brazo temblaba por el impacto. Su casco negro ocultaba su expresión, pero la tensión en su postura lo dejaba claro. Sabía que estaba completamente fuera de su alcance. Teresia no dudó. Con un giro fluido, desvió el Liu Yedao de Ali, en un solo movimiento, asestó un tajo ascendente que le atravesó la ropa y el cuerpo. El corte no fue mortal, pero sí lo suficientemente profundo como para obligar a Al a tambalearse hacia atrás. Sin darle tiempo a respirar, Teresia se deslizó por el suelo y le asestó una brutal patada en las costillas. El impacto resonó como un trueno cuando Al salió volando, estrellándose violentamente contra el suelo y rodando hasta detenerse, escupiendo sangre dentro de su casco. Pero no podía retirarse. Incluso con el dolor pulsando a través de cada fibra de su cuerpo, se obligó a ponerse de pie, colocándose entre Teresia y Priscilla una vez más. Teresia avanzó. Un solo golpe cortó el brazo de Al, salpicando sangre en un arco. Intentó contraatacar, pero la espada le atravesó la rodilla antes de que pudiera siquiera blandir el arma. Su pierna cedió y cayó de rodillas. La espada china sagrada no mostró piedad. Cada golpe era quirúrgico e implacable, cortando carne y rompiendo huesos con precisión letal. Al ni siquiera podía procesar los ataques. Su defensa era completamente inútil. Otro tajo le atravesó el hombro. Un puñetazo preciso se hundió en su estómago, dejándolo sin aire. Su cuerpo se desplomó una vez más, cayendo junto a Priscilla, quien apenas podía moverse. Teresia limpió su espada, observando los dos cuerpos inmóviles frente a ella. Al estaba destrozado. Su casco estaba agrietado, su armadura destrozada y su cuerpo cubierto de cortes y moretones. Pero aún estaba consciente, aunque su cuerpo se negaba a responder. Ahora, tanto él como Priscilla estaban en el mismo estado. Derrotado. Sin salida. Las peores estrellas de la historia, Al murmuró frustrado por su pésima suerte en esta batalla. Este parecía un final definitivo e ineludible para ambos, enfrentándose al poderoso ser que había sido el santo de la espada de la generación anterior. Incluso en la muerte, demostró un nivel de habilidad más allá de la comprensión para aquellos que la enfrentaron, es decir, los dos combatientes heridos en ese lugar. Teresia estaba a un movimiento de matarlos. Solo un movimiento más. Los eliminaría en cuestión de segundos, y ni siquiera la autoridad de Al podría salvarlo ahora. Parecía un destino irreversible para ambos guerreros. Auge. Una explosión estalló a lo lejos, haciendo temblar el suelo. Al mismo tiempo, Teresia envainó rápidamente su espada, girándose y alejándose con calma y movimientos elegantes, perdonando las vidas de los dos que se habían atrevido a desafiarla ese día. Al parpadeó un par de veces bajo su casco, sorprendido, pero no desagradecido. Se sintió aliviado de que aún estuvieran vivos. También se preguntó qué había pasado y qué había sido aquella explosión lejana. Minutos antes, en la batalla de Zarestia, Reinhardt saltó desde el tejado cerca de Zarestia, aterrizó junto a la mujer y se acercó al espíritu del viento. Quedaron uno al lado del otro. El tipo con la espada. Vi el rastro de destrucción, así que me preocupé por lo que pudiera estar pasando y vine a ver si podía ayudar. Si me lo permite, tía Sama, me gustaría luchar por usted. No dudo de que pueda luchar contra él, pero quiero participar en esta batalla para que pueda ayudar a los demás. Qué petición tan amable. No quiero dejar de pelear con él.
Pero no consigo nada, y creo que podrías manejarlo mejor, al menos hasta que Emi se encargue de las esposas de este llorón. Sí. Emilia-sama tendrá que cuidar de sus esposas para que podamos terminar la batalla. Hasta entonces, debemos contenerlo lo más posible. Hablaron con naturalidad hasta que, de repente, esquivaron un ataque de Regulus, permitiéndole destruir una pared tras ellos. Los dos observaron fijamente a la figura, que ahora pateaba repetidamente con expresión de disgusto. ¡Ay, ay, ay! ¿Y quiénes se creen que son? ¡Qué irritante! Se quedan ahí parados, hablando como si fueran los únicos aquí, discutiendo algo que no solo les concierne a ustedes, sino a todos los que los rodean, sobre todo a mí. ¿Y cómo se atreven a violar mis derechos? Mi derecho a vivir una vida plena, libre de avaricia y feliz con mis esposas, que están tan satisfechas como yo. ¿Por qué no pueden simplemente dejarme vivir esa vida? Solo quiero vivir mi vida plena y feliz, Y. Todo el mundo me detiene. ¿Por qué todo el mundo me detiene? Impidiendo que tener una vida increíblemente feliz y satisfecha sin avaricia. Regulus gritó con toda la frustración que pudo. Una vez más, comenzó a lanzar varios objetos a sus oponentes, intentando aplastarlos. Tras un breve intercambio de miradas, Reinhard y Zarestia asintieron a la vez, aceptando el cambio de estrategia. Zarestia saltó a un tejado antes de desaparecer, mientras el santo de la espada cargaba contra su oponente. Con la ciudad de Priestella como campo de batalla, los dos guerreros se enfrentaron repetidamente, desatando sus golpes ondas de choque que derribaron edificios enteros y destrozaron puentes de piedra. El cielo estaba cubierto de polvo y escombros, mientras que las aguas de los canales se agitaban violentamente por la fuerza de las explosiones que reverberaban por las calles. Reinhard avanzó a velocidades absurdas, su cuerpo se movía como un borrón, asestando golpes precisos que, a pesar de estar imbuidos de una fuerza incomprensible, simplemente no lograron perforar la invulnerabilidad de Regulus. Cada embestida se detuvo en el último instante, y la hoja se detuvo como si chocara con una barrera invisible. Sin embargo, el impacto fue suficiente para sembrar el caos a su alrededor, destruyendo plazas y enviando oleadas de escombros a los canales. Regulus, a su vez, se sentía cada vez más frustrado. La ciudad era ahora su campo de batalla, y la estaba convirtiendo en un paisaje de ruinas, arrancando pedazos enteros de edificios y lanzándolos contra Reinhard con una fuerza abrumadora. Los restos de una campana de torre se estrellaron contra un distrito entero tras ser desviados en el último segundo, pero ni siquiera eso pareció calmar su creciente ira. Su velocidad casi igualó a la de Reinhard cuando se movían en trayectorias rectas durante la pelea, y los dos bailaron entre los escombros de la ciudad en una batalla que parecía interminable. Con cada golpe, un nuevo terremoto sacudía Priestella. La energía cinética liberada por el impacto de sus ataques reducía a polvo los edificios y abría enormes cráteres en las calles de piedra. El Gran Canal, antaño una majestuosa vía fluvial de corrientes cristalinas, ahora bullía con las olas generadas por su titánico choque, mientras los barcos volcaban como frágiles juguetes. El rugido de la destrucción resonó por toda la ciudad. Los ojos de Regulus ardían de furia. No podía aceptar la idea de un oponente que no se doblegara ante su supremacía. Sus ataques se intensificaron aún más, su poder arrasando todo a su paso como una tormenta imparable. Reinhard, sin embargo, permaneció imperturbable, esquivando con precisión sobrehumana y contraatacando con una fuerza capaz de partir montañas. Sin embargo, a pesar del caos absoluto, ninguno de los dos pudo siquiera arañar al otro. La batalla continuó y la ciudad de Priestella estaba siendo destrozada simplemente porque dos titanes la habían elegido como su campo de batalla. La lucha alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Reinhard, ahora empuñando su poderosa espada de dragón rey, aún envainada, ya que no consideraba a Regulus digno de ella, la usó como un bastón de combate, golpeando con tal fuerza y velocidad que el aire parecía partirse. Cada impacto entre la espada sellada y los golpes de Regulus generaba ondas de choque colosales, barriendo las ruinas de la ciudad. Cuando Reinhard atacó, la presión fue tan inmensa que los edificios circundantes volaron como papel. Regulus, cada vez más furioso, continuó su ataque implacable. Sus golpes, rápidos y furiosos, iban acompañados de ráfagas de aire comprimido que aniquilaban todo lo que se encontraba cerca. Aún así, Reinhard contraatacó con golpes igualmente devastadores, cada choque de la espada envainada contra los ataques de Regulus producía un sonido ensordecedor, como si la realidad misma temblara.
Ambos luchadores estaban en un punto muerto absoluto. Ninguno podía herir al otro, ninguno podía obtener la ventaja, pero la destrucción a su alrededor aumentaba exponencialmente con cada segundo que pasaba. Reinhard entonces giró su espada sellada y asestó un golpe ascendente con una fuerza absurda, creando un corte de viento que partió las nubes en el cielo y envió a Regulus por los aires. Pero antes de que su enemigo pudiera reaccionar, Reinhard apareció sobre él en un abrir y cerrar de ojos y atacó de nuevo con un golpe descendente, estrellándolo contra el suelo con un impacto que hizo temblar los edificios circundantes. Regulus emergió de los escombros, ileso, pero completamente furioso. Su poder comenzaba a aumentar aún más, y la batalla estaba a punto de alcanzar un nivel aún más catastrófico. Acabaré contigo ahora mismo. Regulus gruñó con aún más rabia. Entonces algo explotó, haciendo que todo temblara. Reinhard abrió los ojos de par en par y saltó a otro tejado. Desde lejos, pudo verlo. Una enorme ola de agua brotó de la presa, dirigiéndose directamente al ayuntamiento. Subaru corrió hacia adelante tan rápido como pudo. Minutos antes, en el mismo momento en que apareció Reinhard, Alibel se mantuvo firme. Su mirada penetrante estaba fija en Roy, quien jadeaba con dificultad y su postura vacilaba. El arzobispo del pecado de la gula, aunque aún seguía de pie, ya no tenía la misma ferocidad inicial. Roy lanzó una última carga, sus garras brillando en medio de la niebla de destrucción. Con una sonrisa, murmuró. Aún no hemos terminado, todavía queda mucho por comer. Alibel exhaló una ligera nube de humo de su Kiseru antes de desaparecer de la vista. Su sigilo, ahora impecable, hizo que Roy abriera los ojos de par en par. Maldita sea, ¿dónde? Antes de que pudiera reaccionar, un kunai le atravesó el hombro izquierdo. Roy apretó los dientes, pero pronto sintió algo aún peor, un peso aplastante en el pecho. Alibel ya estaba detrás de él, golpeándolo con la empuñadura de su katana. El impacto lo estrelló contra una pared, rompiendo los ladrillos y haciendo que la sangre le goteara por la boca. Se acabó. Alibel declaró seriamente, girando la espada hábilmente. Roy se tambaleó, con los ojos ardiendo de frustración. Levantó una mano, intentando una vez más activar Eclipse Lunar, pero Alibel ya estaba un paso por delante. Un punto muerto. El shinobi cortó el aire, pero en lugar de simplemente cortar a Roy, la espada impactó en un punto preciso de su cuerpo, donde su energía se concentraba para activar el poder. En el instante en que impactó, Roy sintió una parálisis repentina. Su habilidad se interrumpió antes de poder usarla. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo? Soy cazador. ¿Y tú, ya te han cazado? Alibel respondió, su voz tranquila contrastando con la rabia de Roy. Con un movimiento preciso e implacable, la katana del shinobi trazó un arco limpio, cortando a Roy desde el hombro hasta el abdomen. El golpe, aunque no letal, fue lo suficientemente profundo como para hacerlo caer de rodillas. Roy jadeó, con la vista nublada. Aún estaba consciente, pero su cuerpo flaqueaba. Alibel limpió su espada y reanudó su Kiseru, mirando hacia abajo con expresión neutral. La próxima vez que pienses en devorarlo todo sin límites, recuerda el sabor de la derrota. Alibel lo dijo en un tono que mezclaba una ligera burla con calma. El breve silencio fue roto por una risa ronca. Incluso de rodillas, Roy empezó a reír, con el cuerpo temblando de dolor. Sus ojos brillaban con una intensidad demencial mientras su sangre se acumulaba en el suelo de piedra. Ja 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 ja. Esto duele. Duele muchísimo. Pero el dolor, es el condimento del hambre. Echó la cabeza hacia atrás, mirando a Alibel con una sonrisa desenfrenada. Su cuerpo se movía erráticamente, con los músculos tensándose al límite. En un instante, desapareció a toda velocidad, abalanzándose hacia adelante con las garras extendidas. Chocar. Alibel esquivó por poco, saltando hacia atrás cuando el golpe de Roy destrozó el suelo donde se encontraba. El shinobi aterrizó suavemente en un tejado bajo, observando con una sonrisa despreocupada a Roy jadeando, preparándose para otro ataque. Vaya, ¿aún tienes energía para luchar así? Siento como si estuviera lidiando con un animal rabioso. Estarse quieto. Alibel exhaló humo de su Kiseru. Sus ojos dorados brillaban con provocación. Roy gruñó, con los músculos palpitando. Como una bestia enloquecida, se abalanzó de nuevo sobre Alibel. El shinobi se deslizó hacia atrás, esquivando el ataque en el último instante. En respuesta, Roy clavó sus garras en una pared cercana y la atravesó como si fuera papel, lanzando escombros hacia el humano con aspecto de lobo. Alibel retrocedió de un salto, pero Roy ya le pisaba los talones.
El arzobispo del pecado de la gula atacó sin descanso, con cada golpe más rápido y feroz. Alibel esquivó con agilidad, escapando de cada ataque por los pelos. Uy, eso estuvo cerca. Comentó, esquivando una garra que pasó a centímetros de su cara. Roy gruñó y lanzó una potente patada, que Alibel bloqueó cruzándose de brazos. El impacto lo hizo deslizarse hacia atrás por el tejado, rompiendo algunas tejas en el proceso. TSK, esto empieza a cansarme. Alibel hizo crujir sus hombros, manteniendo su mirada fija en su oponente. Roy jadeaba. Su cuerpo finalmente empezaba a sentir los efectos del agotamiento, pero su hambre insaciable lo mantenía de pie. Gruñó, rechinando los dientes. ¿Por qué no te quedas quieto y aceptas ser devorado? Porque, mi querido devorador de todo, prefiero estar del lado de quienes saborean una buena bebida que ser el plato principal. Alibel esbozó una sonrisa relajada y exhaló otra bocanada de humo. Maldita seas. Devuélvemelo ahora. Es mío. Un grito resonó por toda la zona. Captó la atención de ambos luchadores, quienes al girarse vieron una figura no muy lejos. Un dragón negro que atravesaba lo que parecía ser la azotea del ayuntamiento, donde se suponía que estaba Subaru. Roy sonrió salvajemente con emoción. Como advirtió Pandora-sama, sin perder más tiempo, sacó algo de sus pantalones y lo lanzó al aire. Un cristal de maná rojo que se elevó cada vez más alto. Explotó en una enorme luz roja. Y fue una advertencia. Alibel pareció darse cuenta, porque un instante después se produjo una segunda explosión. ¡Bum! A lo lejos, en la presa, se produjo una explosión en el lado que daba a su parte de la ciudad, cerca del ayuntamiento. Una ola gigantesca surgió de los escombros, arrasando los canales y destruyendo todo a su paso. Susan Remchan. Perdiendo el foco de su objetivo, corrió hacia la escena, mientras Roy aprovechó la oportunidad para desaparecer. Minutos antes, al mismo tiempo que las batallas de Reynard y Alibel, Wilhelm apareció junto a Garfield como una mancha plateada, su espada cortando el aire en un arco impecable. El acero brilló un instante antes de descender en un golpe fatal contra Sirius, pero las cadenas negras se alzaron para interceptar el ataque, desviando la espada con un ensordecedor sonido metálico. Al mismo tiempo, Garfield, recuperándose de su derrota anterior, saltó hacia adelante con un rugido feroz, sus garras se extendieron para desgarrar la carne de Sirius. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar su objetivo, un torbellino de llamas estalló a su alrededor, lo que lo obligó a retirarse con un salto rápido. Sirius giró su cuerpo, las cadenas danzando a su alrededor como serpientes vivientes. Wilhelm retrocedió, analizando cada movimiento con la mirada, mientras Garfield se lanzaba de nuevo hacia adelante, intentando romper sus defensas. Sus garras chocaron contra las cadenas, lanzando chispas en todas direcciones. Gruñó al sentir la abrumadora presión de los zarcillos metálicos que lo empujaban hacia atrás, hundiéndose en las piedras destrozadas de la ciudad. La bruja soltó una risita baja, alzando las manos, y de repente, el aire a su alrededor se volvió pesado. El corazón de Wilhelm se aceleró involuntariamente, sus sentidos detectaron la distorsión de las emociones que irradiaba Sirius. Garfield se tambaleó un instante, con un extraño nudo formándose en su pecho, pero apretó los dientes, obligándose a ignorar la sensación. Wilhelm atacó de nuevo, y su espada cortó el espacio entre él y la bruja en una serie de golpes rápidos y calculados. Cada corte fue preciso, apuntando a puntos vitales, pero Sirius no se vio superado. Sus cadenas se movían como si predijeran cada ataque, bloqueando sus avances y contraatacando con latigazos devastadores que destrozaban el suelo y aplastaban las paredes circundantes. Garfield aprovechó la oportunidad para atacar desde abajo, deslizándose por el suelo y golpeando las piernas de Sirius con la fuerza suficiente para romper una piedra. Ella saltó en el último instante, esquivando el golpe, pero Wilhelm ya estaba allí, con su espada apuntando a su pecho. Sin embargo, antes de que el acero pudiera atravesarla, una explosión de llamas y cadenas lo impulsó hacia atrás, obligándolo a retroceder con un ágil salto. El polvo se levantó a su alrededor, envolviendo la ciudad en una neblina oscura mientras los tres guerreros se enfrentaban. Sirius respiró profundamente, las llamas parpadearon alrededor de su cuerpo, mientras Wilhelm y Garfield permanecieron en guardia, sus cuerpos tensos. Ninguno de los dos bandos cedió, pero tampoco avanzó de inmediato. El balance de la batalla seguía siendo incierto, y el enfrentamiento entre los tres combatientes seguía ininterrumpido. Las cadenas se levantaron como serpientes hambrientas y se lanzaron hacia Wilhelm y Garfield simultáneamente.
El viejo espadachín se deslizó a un lado, deslizando suavemente los pies sobre las piedras húmedas de la ciudad, mientras Garfield intentaba retroceder, pero se vio obligado a bloquear el golpe con los antebrazos cruzados. El impacto lo lanzó hacia atrás, agrietando el suelo bajo sus pies. Wilhelm aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Su espada brilló a la luz de las llamas de Sirius, cortando el aire con precisión letal. La hoja golpeó una de las cadenas y, por un breve instante, logró apartarla. Pero antes de que pudiera continuar, otra cadena giró en el aire y le azotó el brazo, provocándole una descarga abrasadora por todo el cuerpo. Garfield, gruñendo, se lanzó hacia Sirius nuevamente, sus músculos se expandieron mientras intentaba aplastarla con fuerza bruta. Lanzó un puñetazo lo suficientemente fuerte como para destrozar muros de piedra, pero la bruja giró en el último instante, esquivándolo y envolviendo sus cadenas alrededor del cuerpo del chico bestia. Con un tirón brutal, lo levantó en el aire antes de lanzarlo contra una pared distante. La estructura se derrumbó bajo el impacto, esparciendo polvo y escombros por todas partes. Wilhelm no lo dudó. Se deslizó entre la niebla de polvo, con la espada buscando el corazón de Sirius. Su hoja cortó el espacio entre ellos en sucesivos golpes, cada uno con la maestría de décadas de batalla. Pero el arzobispo rió. Las cadenas se entrelazaron a su alrededor, formando una barrera viviente que bloqueaba cada ataque. Wilhelm se movía con una velocidad impecable, pero siempre había más cadenas, siempre otra barrera, otro contraataque. Y entonces, ella contraatacó con un único y brutal movimiento. Una cadena se enredó en su tobillo y, antes de que pudiera reaccionar, Wilhelm fue levantado y estrellado contra el suelo. El impacto destrozó la piedra bajo sus pies, agrietando el pavimento de la ciudad como si fuera cristal. Intentó levantarse, pero otra cadena lo golpeó en el costado, lanzando su cuerpo por los aires antes de estrellarse contra una fuente destruida. Garfield, herido pero aún en pie, aulló furioso y se abalanzó sobre Sirius una vez más. Se deslizó bajo las cadenas, intentando encontrar una abertura, pero ya era demasiado tarde. Sus llamas explotaron a su alrededor, sellando todas las rutas de escape. Las cadenas le agarraron las muñecas y los tobillos, obligándolo a caer al suelo con una fuerza aplastante. Forcejeó, intentando liberarse, pero la presión seguía aumentando. Su cuerpo temblaba, sus huesos crujían bajo la fuerza absurda de la bruja. Sirius levantó la mano y con un último movimiento cruel, retorció las cadenas. El cuerpo de Garfield se estrelló contra el suelo, dejando un profundo cráter en la ciudad de Priestella. No pudo moverse. Wilhelm, con esfuerzo, levantó la cabeza. Su cuerpo estaba herido y su visión comenzaba a oscurecerse. Intentó blandir su espada una última vez, pero antes de que pudiera levantarse, Sirius ya estaba sobre él, con las cadenas arremolinándose a su alrededor como depredadores hambrientos. No lo entiendes, ¿verdad? No perderé. No mientras luche por el verdadero devoto del amor. Y no permitiré que interfieras. No cuando estamos tan cerca de... El Fura. Saltó hacia atrás en el último instante. Sirius evitó por poco el ataque de Zarestia, aterrizando justo al lado de Wilhelm, mientras el arzobispo se retiraba a la base de las escaleras del ayuntamiento. Gracias, tía Dono, ni lo menciones, Will. Solo hago lo que iba a hacer. Parece que los dejó bastante mal. Qué pena. Will y Garf. Oye. No me digas. Garfield se levantó con dificultad y se unió a los otros dos, uno al lado del otro. Wilhelm, a pesar de sus heridas, se levantó empuñando aún su arma. Los tres se enfrentaron al arzobispo de la ira, quien los miró con renovado fervor. ¿Qué le pasó a ese llorón molesto? Ese tipo grande con la espada está luchando contra el llorón. Me pidió que viniera a ayudarte a salvar a su. Acabemos con este y entremos. ¿Dónde están Rem y Bea? Rem Dono y Beatrice Dono entraron hace un tiempo, pero aún no hemos recibido respuesta. Tememos que estén luchando contra el arzobispo de la lujuria. Wilhelm reveló con clara preocupación. La derribaré en un instante. Quédate atrás. Zarestia empezó a caminar hacia su nuevo oponente, lista para luchar. ¿Cuándo, Pandora? Maldita seas. Devuélvemelo ya. Es mío. Un dragón negro irrumpió a través del tejado del ayuntamiento, destruyéndolo todo al estrellarse contra la fachada. Capella se había transformado en un gigantesco dragón de escamas negras con un par de enormes cuernos dorados, mostrando sus afilados dientes con una expresión violenta y furiosa. Capella. ¿Dónde está el devoto? Cállate. Esa maldita mujer se lo llevó. Sigue con el plan.
Pero yo iba a divertirme mucho, y ¡boom! Una explosión masiva estalló en la presa, tal como lo esperaban los dos cultistas de la bruja. Una ola gigantesca de agua se abalanzó sobre ella en una marea de destrucción, arrasando casas y demoliéndolas, con escombros volando a gran velocidad, destrozando todo a su paso como proyectiles mortales. Capella apretó los dientes y comenzó a batir sus alas. Alzó el vuelo rápidamente, alejándose del ayuntamiento, mientras unas cadenas se dirigían hacia su pata trasera. Sirius se impulsó, uniéndose a su compañero arzobispo, dejando atrás a los aliados de Subaru. Rem. Vea. Zavestia entró en el edificio a toda velocidad. Entró por la puerta destrozada y se precipitó hacia la habitación devastada. Vio a Rem, semiconsciente, en un sitio, y a Beatrice en otro. No vio a Subaru, lo que la preocupó profundamente, pero se concentró en la misión: salvarlos. Saltando primero hacia la criada de cabello azul, la agarró y se la echó al hombro. Luego, con todas sus fuerzas, se impulsó hacia el espíritu rubio. Estaba a centímetros de la mano de Beatrice cuando sucedió. La muralla que contenía la metía fue destruida, causando aún más devastación en su interior. A través de los numerosos agujeros dejados por la batalla, irrumpió una enorme oleada de agua. El impacto desencadenó una violenta inundación. Los escombros, empujados con fuerza por las aguas impetuosas, arrasaron cada vez más el edificio. Mientras tanto, Zavestia luchaba por mantener el Oni bajo control. Al ver que Beatrice era arrastrada, Zavestia comenzó a impulsarse por las aguas hacia la rubia, abriéndose paso entre los escombros. Algunos fragmentos la golpearon con fuerza, mientras que Beatrice se estrelló contra las paredes, desplazándose hacia las puertas destruidas, que también eran arrastradas por las aguas embravecidas. Pero el espíritu de cabello blanco no se rindió. Al salir del edificio, el entorno seguía inundándose con la enorme oleada de agua. Pero la atención de Zavestia estaba fija en la chica rubia. Estaba cerca. Cada vez más cerca. Hasta que, de repente, algo apareció en el agua. Una figura con cabello en llamas. Reinhard Van Astrea nadó a toda velocidad por las aguas hacia el trío de mujeres, agarrando a Beatrice por el cuello antes de sujetar a Zavestia por la cintura con un brazo y saltando de las aguas turbulentas hacia los edificios que no habían sido afectados por la inundación de la presa destruida. Aterrizó, dejando a Zavestia en el suelo, mientras Rem escupía débilmente el agua de sus pulmones. El espíritu de cabello blanco miró a su alrededor y notó que Alibel se acercaba con expresión preocupada. ¿Dónde está Subaru? Él fue llevado, una voz débil le respondió, y el agudo oído de Reinhard la captó. Provenía de Rem, y esa revelación le provocó un escalofrío en el cuerpo. Todo el grupo que había comenzado la batalla estaba ahora reunido, heridos, exhaustos, muchos en terribles condiciones, con Reinhard, pero sin Subaru. Reinhard volvió su mirada hacia la ola de destrucción. Parecía imparable. Nada de lo que pudiera hacer, ninguna de las bendiciones que poseía, parecía capaz de detener lo que estaba sucediendo en ese momento. Ninguna de ellas pudo evitar ese ataque, dejando tras sí un rastro de destrucción aparentemente interminable. La posibilidad de que la ciudad inundara era cada vez mayor, ahora que la presa había sido destruida. Lo que estaba a punto de ocurrir parecía inevitable, hasta que una gigantesca explosión estalló en la punta de la ola. El agua comenzó a congelarse poco a poco, extendiéndose por todo su recorrido, congelando incluso los edificios y el agua de los canales, además de crear una gran ventisca. Las aguas se congelaron hasta el borde de la presa, impidiendo nuevas inundaciones en la ciudad. Los ojos de todos se abrieron. Reinhard, Emilia Dono, HM. ¿Sí? Reinhard se dio cuenta de quién lo había hecho. Estaba claro para todos. Sin perder tiempo, se dirigió hacia donde había venido el ataque. Para encontrar a Emilia. Minutos antes, al mismo tiempo que Subaru entró al ayuntamiento, Emilia miró fijamente esa figura con intensa frialdad. Más que eso, era rabia, furia. Odio. Miró esa figura de piel blanca, ojos azul océano, cabello platino. Todo eso la llenó de esas emociones. Esa figura que le había arrebatado todo. Fortune, Guese, la aldea de los elfos, ahora atacaba a todos sus seres queridos. El ambiente se volvió cada vez más frío a medida que perdía el control de sus poderes. No importaba lo que sucediera si lograba aplastar a esa mujer. Destruirla. Borrar a quien la había arrebatado. ¿Planeas atacar a tus aliados? Emilia, solo a Emilia. La voz de Pandora, que provocó aún más odio en la semielfa, logró detener su hielo y la obligó a mirar a su alrededor.
Se dio cuenta de que Crush y Felix la habían estado llamando durante un buen rato, pero ella no se había dado cuenta. Y también vio cómo Suelo estaba a punto de alcanzar a las esposas de Hétaro, Otto y Regulus, aunque eso hubiera sido parte de su plan. Lo siento, Crush-san. No hay problema. Emilia-sama, no baje la guardia. Crush se sentó junto a la chica de cabello plateado. Felix se quedó un poco atrás, pero también estaba listo para actuar. Su mirada oscilaba entre la amenaza y sus compañeras heridas e inconscientes. Las tres mujeres se miraron, y Pandora mantuvo una expresión serena y tranquila. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que te vi. Esperaba que estuvieras bien, y veo que lo estás. Más que bien, de hecho. Porque, lo tienes. Las palabras de Pandora tenían el tono que Emilia recordaba, pero sus palabras finales sonaron ligeramente diferentes, con más emoción que antes, y la chica de cabello plateado lo notó. Y veo que no has cambiado desde la última vez que te vi, Pandora. Emilia casi gruñó cuando dijo el nombre de la mujer. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Por qué atacas ahora mismo? Crush Karsten. La Valquiria. La que se dice que tiene el corazón de un león. ¿Mis intenciones? Mis intenciones al venir aquí con mis arzobispos provienen de un deseo egoísta que llevo dentro desde hace mucho tiempo. Imagino que ustedes también las tienen, ¿no? ¿Y esos deseos involucran a Natsuki Subaru? Fue algo muy extraño. Su rostro se torció en una sonrisa, casi infantil, mientras sus mejillas se enrojecían. Una visión repugnante para quienes la presenciaron. Un escalofrío recorrió la espalda de Emilia mientras se obligaba a no atacar. Sí. Estos deseos están relacionados con Natsuki Subaru. De verdad, están completamente centrados en él en este momento. Para cumplir los deseos que he anhelado alcanzar durante siglos. Incluso ahora, he estado buscando maneras de lograrlos, enfrentando desafíos insuperables. Pero ahora, por fin veo la manera de superarlos y hacer realidad mis deseos. Sus palabras resonaron en la mente de Emilia. Su tono. El tono de la mujer que le había destrozado la vida en la infancia, sonando feliz, dulce, de una manera tan repugnante que solo quería aplastarla cuanto antes. Y su sonrisa solo lo empeoró. La sonrisa que persistió en su rostro, que, en el caso de las esposas de Crush, Felix y Regulus, las hizo estremecer. ¡Qué asco! No permitiré que ni tú ni ninguno de vosotros le ponga un dedo encima a mi caballero. Emilia gruñó furiosa. Pandora permaneció imperturbable, de pie en el mismo sitio, como si la furia de la semielfa no se dirigiera a ella. No es como si realmente pudieras interferir con algo así. Preví la decisión que tomaría basándome en el conocimiento que preveía de sus acciones y personalidad previas. Igual que la del pasado, probablemente se haya presentado ante mis arzobispos como rehén voluntario. Para evitar una batalla innecesaria que sabía que causaría una pérdida masiva de vidas. Una decisión sabia. Y como observé cómo actúas basándome en las palabras del cantante, no planeaste revelar de antemano que conocías el secreto de su habilidad, ¿verdad? ¡Qué desperdicio! Sus palabras, aunque pronunciadas con calma, provocaron una gran ira en la candidata de ojos amatistas. No estaba realmente concentrada en las palabras de la mujer, sino en su tono. Oscilaba entre la admiración y la neutralidad, y luego, en el último instante, a un destello de ira. Veo que, a pesar de nuestra conversación, no avanzamos mucho. Tampoco me concierne. En este momento, estoy centrado en mis objetivos, igual que los tuyos. No me conviene interferir. Pero, las esposas del arzobispo Regulus Corneas no abandonaron la ciudad hace 7 días. Como si sus palabras fueran una orden. Se desvanecieron. Todas las esposas de Regulus se desvanecieron en el aire, como si nunca hubieran estado allí. Los ojos de las tres se abrieron de par en par. Su plan prácticamente había sido destruido ante sus ojos. Los objetivos que se suponía debían estar congelados para garantizarles la victoria, habían desaparecido. No puedo permitir que se destruyan las preciosas posesiones de uno de mis arzobispos más necesarios. Habló con indiferencia. Su mirada se fijó en Emilia. Pandora desapareció de donde había estado y reapareció detrás de Emilia. Su sonrisa de tanto tiempo se había desvanecido. No te lo dejaré. No lo perderé por otro semielfo incompetente. Sus palabras sonaron más frías de lo habitual. Natsuki Subaru nunca salió de la habitación donde durmió anoche. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Giró rápidamente, formando un arma de hielo para atacar a Pandora, pero falló. La bruja había desaparecido de nuevo.
Cuando miró a su alrededor, buscándola, no la encontró. Ella había desaparecido. Ahora solo quedaban 5 personas. Rápido, Ferris. Encárgate de Otoyetaro, ahora. Crush ordenó rápidamente, al ver que ya estaban libres de la presencia de la mujer de cabello platino. Al darse cuenta y recibir la orden, corrió a ayudar a sus aliados sin perder un segundo más. Emilia, Pandora. Subaru. Emilia corrió hacia la entrada por la que habían pasado antes, salió a toda prisa, recorrió el pasillo a toda velocidad, regresó a las escaleras y subió hasta llegar a las calles de la ciudad. Crush la siguió, intentando detenerla. Cuando llegaron a la cima, el suelo tembló por una explosión lejana. Miraron a su alrededor hasta que vieron una ola de agua no muy lejos que arrasaba las casas y se dirigía hacia el abuntamiento. El abuntamiento, visible desde su posición, quedó destruido, reducido a escombros arrastrados por las violentas aguas. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Las lágrimas brotaron de sus ojos, opacándose al contemplar la escena. No, y no 0,000,000,000,000. Cuando las aguas la alcanzaron, explotó. Todo su maná estalló con furia. El agua se congeló. Desde la punta de la ola frente a ella, el hielo se extendió por todo su recorrido, congelando todo hasta su origen. Los restos se congelaron, solidificando incluso los edificios impactados por el agua, y algunos que no. Una enorme escarcha se extendió desde ella, congelando todo a su alcance, incluyendo las aguas y todo a su paso. Crush retrocedió rápidamente, intentando evitar ser alcanzada por el ataque de hielo. Pero poco a poco, sus piernas quedaron atrapadas. En poco tiempo, el resto de su cuerpo la seguiría si no se liberaba. Pero aún así, aún no estaba fuera de peligro. Se concentró en la semielfa, intentando encontrar la manera de alcanzarla, pero en ese momento parecía imposible. Hasta que una figura emergió de la ventisca. Una figura de cabello ardiente se abalanzó sobre Emilia, extendiendo las palmas de sus manos. Reynard la sujetó, usando su habilidad para drenar el maná de Emilia, que también se estaba agotando por su intenso uso y su mente ya agotada. Horas después, Subaru, esas fueron las últimas palabras que logró decir antes de perder el conocimiento. Los ojos de Emilia se abrieron al instante y recuperó la consciencia de golpe. Lo primero que sintió fue una inmensa fatiga, tanto física como mental. Era como si la hubieran golpeado repetidamente con ataques que la aplastaban una y otra vez. Pero no la habían matado. Le costó un gran esfuerzo incorporarse. Sentada, la cabeza le palpitaba con un dolor insoportable. Un dolor que la dejaba desorientada. Se masajeó las sienes intentando aliviarlo, pero por mucho que lo intentó, no funcionó. Su dolor no desaparecía. Me dolió demasiado. Por mucho que intentara alejarlo, volvía una y otra vez. Implacable, como si le aplastaran el cráneo repetidamente entre 2 manos. 2 manos fuertes que le impedían pensar con claridad, hasta que finalmente pudo. Parpadeando un par de veces, parte del dolor finalmente remitió lo suficiente como para que pudiera mirar a su alrededor. Estaba en una habitación distinta a la que había visitado al despertar esa mañana. Por su percepción del entorno, era la misma habitación en la que había visto a Crush tumbada cuando, en la historia original, fue envenenada por la sangre de Capella y abandonada allí. Ahora, se encontraba en la misma posición. Un cálido resplandor naranja entraba por la ventana. El sol se ponía, a punto de desaparecer por completo en la noche. Emilia se dio cuenta de que ya no estaba en el campo helado que había creado. Sus sentidos finalmente se ajustaron. ¿Qué pasó? ¿Y, Subaru? Emilia exclamó en voz alta, recordando todo lo sucedido en un repentino momento de claridad. Ella saltó de la cama. Tropezando por el cansancio y enredándose en las sábanas nuevas, corrió hacia la puerta. La abrió rápidamente, solo para encontrarse con una figura que la esperaba allí, apoyada contra la pared. Emilia-sama, Julius. ¿Dónde está Subaru? ¿Está bien? ¿Dónde está? Emilia no le dio tiempo a terminar sus palabras. Lo agarró por los hombros y lo sacudió varias veces. Su expresión era desesperada, pero también llena de esperanza. Dime que está bien, por favor. Julius, por favor. Y está bien Subaru. Y está vivo. La semielfa gritó, y su pánico empeoró cuando vio que la expresión de Julius caía. Emilia-sama, por favor, sígame. Julio, Emilia se quedó en silencio al notar su tono y expresión inusualmente tristes. Era como si hubiera perdido algo, o a alguien. Lo siguió por los pasillos del edificio, mirando de vez en cuando por las ventanas al pasar, vislumbrando el exterior.
Edificios devastados. Humo ascendía desde varios puntos, revelando la magnitud de la destrucción causada por el ataque del culto de la bruja. Pero lo que más destacaba era el blanco. El blanco de la nieve que aún caía sobre las aguas y estructuras congeladas por lo que reconoció como su propia magia. La culpa y la desesperación la invadieron, preguntándose si alguien habría resultado herido por su desesperado ataque. Caminaron un rato hasta llegar a una puerta que daba al salón principal del edificio. El suelo estaba ligeramente húmedo con copos de nieve dispersos, lo que indicaba que la batalla había llegado a esa zona. Si el aire frío no fuera suficiente señal, solo lo notó de verdad cuando vio el aliento de Julius convertirse en niebla en el aire. Demostraba lo devastador que había sido su ataque para el medio ambiente, incluso en espacios cerrados como este. Caminando por los pasillos superiores, descendieron por la escalera central hasta la planta baja. Al girar a la izquierda, Julius la condujo hacia un par de puertas que reconoció a la perfección, el lugar donde se habían reunido esa mañana. Su corazón latía cada vez más fuerte a cada paso que se acercaba. La incertidumbre de lo sucedido la carcomía, la falta de respuestas la desesperaba cada vez más. Julius abrió las puertas con calma y se hizo a un lado, dejando entrar a Emilia. Ella pasó junto a él, entró y observó a todos. Alibel estaba envuelto en varias vendas y sentado junto a Zarestia. Mimi y Tibey se aferraban a Étaro, frotándose la cara contra su hermano inconsciente mientras Ricardo acariciaba las cabezas de los trillizos. Gadfiel se estaba curando con magia. Estaba gravemente herido, envuelto en vendas blancas manchadas de sangre, pero aún consciente. A su lado, Wilhelm estaba sentado, igual de herido y vendado. Reinhard estaba de pie en un rincón de la habitación, con los brazos cruzados. Al se apoyaba en una pared, absorto en sus pensamientos. Krusch, Anastasia, Felt y Priscilla también estaban allí. Anastasia y Felt resultaron ilesos. Ambos estaban sentados, y Anastasia se levantó para acercarse a Julius y unirse a su caballero. Felt se sentó junto a Reinhard, quien miraba al vacío. La armadura y la ropa de Krusch estaban parcialmente agrietadas, probablemente por el frío causado por los frenéticos ataques de Emilia. Y Priscilla tenía heridas graves visibles, incluso a través de sus nuevas ropas, con el ceño fruncido. Ninguno tenía buena expresión. Era evidente lo difíciles que habían sido sus batallas individuales, incluso a nivel mental. Pero Emilia tenía la mente puesta en otra cosa. Reinhard, ¿dónde está Subaru? Emilia logró preguntar. Se le hizo un nudo en la garganta al hablar. Quería preguntar, pero la respuesta le aterraba. Y ese nudo en la garganta se agravó al ver que sus expresiones se ensombrecían aún más, llenas de un dolor inmenso, uno que sabía que pronto compartiría. Reinhard cambió su expresión seria por una triste. Descruzó los brazos y se acercó lentamente al semielfo. Quedaron cara a cara. Emilia quería una respuesta concreta de Reinhard, una esperanzadora. Que Subaru estuviera bien, que Subaru estuviera en una de esas habitaciones, descansando. Recuperándose de alguna herida sufrida en la dura batalla que habían enfrentado. Aunque estuviera frustrada y preocupada por algo así, estaba preparada para afrontarlo. Pero sus siguientes palabras destrozaron cualquier esperanza que pudiera haber tenido hasta ese momento, destruyéndolas con un golpe devastador. Emilia-sama, desafortunadamente, no pudimos encontrar a Subaru. Parece que, Liebatenkaitos de la Gula se lo llevó. Las palabras de Reinhard la destrozaron más que nada. Y su mente